Bueno, buenas tardes a todos. En esta clase, como les había dicho la anterior, no es una clase normal, es una clase de consulta. Así que quédense tranquilos. La clase va a durar lo que ustedes quieran y las preguntas que ustedes tengan para realizar. Esta no hay contenido teórico, el cual analizar, no hay más contenido de clase, el cual seguir avanzando, así que simplemente es una clase de consulta, es una clase para que ustedes tienen o si quieren sacar alguna duda o alguna pregunta del módulo que estuvimos viendo, la puedan realizar. Aquellos que no tengan ninguna pregunta o no quieran, simplemente pueden salir de la sala, no hay ningún inconveniente, además esta clase va a quedar grabada y va a quedar subida, pero aquel que tenga alguna duda o alguna consulta, lo podemos hacer vía chat o simplemente levantan la mano en la pantalla, habilitamos el micrófono y me consultan aquello que quieran saber. Ahí preguntan en el chat las tres clases de expropiación. En realidad no hay tres clases de expropiación, la expropiación es una sola, que es la que hace el Estado cuando le quita la propiedad de un bien a una persona y a cambio le otorga una indemnización en dinero. Lo que nosotros establecimos son dos acciones, o explicamos son dos acciones extra, que son la retrocesión y la expropiación irregular, que tienen lugar ante distintos supuestos, que pueden ser, por ejemplo, cuando una persona le declara un bien de utilidad pública, pero no lo expropian, o bien que puede ser cuando luego de un tiempo expropian el bien, pero no le ha pagado la indemnización. O bien se lo expropian y no dan la funcionalidad que era la buscada, no era la deseada, es decir, habían dicho que era un bien sujeto a utilidad pública para hacer un hospital y de pronto pasados 2 años o no iniciaron la obra o bien hicieron una cancha de fútbol, por ejemplo. Entonces en ese caso se puede pedir la retrocesión, que es que vuelva el bien a la persona de que era su titular y a cambio va a ser entrega de el dinero que cobró, por supuesto. El tema es que los temas son muchísimos en lo que son las bolillas, son excesiva cantidad de temas, por eso yo iba puntualmente si había algún tema en particular que tuvieran alguna duda o alguna consulta, porque no hay, es muy poco el tiempo para poder repasar todos los temas que hemos dado en las clases. Simplemente podemos ir repasando a grandes rasgos lo que son los temas que fuimos viendo y enumerándolos o diciendo o nombrándolos, por así, si les sirve, podemos hacerlo por ese lado. Nosotros empezamos este módulo viendo todo lo que era eh, el tema de las cosas y los bienes, que era lo que se consideraba cosas, veíamos que tenía que tener un valor, que no era pecuniario, perdón, que no era efectivo, tenía que ser eh, pecuniario, veíamos las clasificaciones de las distintas cosas, que había cosas muebles, cosas inmuebles, veíamos que había inmuebles por naturaleza y había algunos inmuebles por accesión, veíamos que había cosas divisibles, cosas indivisibles, principales, accesorias, eh, esas cuestiones veíamos también las cosas fungibles, cuando explicábamos que podían ser cambiadas unas por otras, veíamos que había bienes del Estado, que había bienes de los particulares, y de los bienes del Estado podían ser públicos o privados. Esas son diferentes cosas que fuimos viendo en la primera clase. Vimos lo que son los derechos reales y personales, las diferencias en cuanto a sus elementos, a las características que ustedes podían observar, en las facultades que otorga cada uno de esos derechos. Después de eso fuimos analizando todo lo que son las tasaciones, los tipos de tasaciones, las estimativas, las ordinarias y las extraordinarias. Veíamos el tema de la depreciación, la amortización y todos esos conceptos que establece el Tribunal de Tasaciones, que era un repaso del módulo 1. Veíamos también cómo se tasaban los bienes inmuebles, veíamos las características del mercado, veíamos si son un mercado libre o un mercado completamente
intervenido por el Estado. Veíamos también cuáles eran las características respecto a la libertad, si era homogéneo o no, si había concurrencia de muchas personas, transparencia en cuanto a los precios, cuál era la frecuencia en las transacciones, y veíamos los principios de evaluación, haciendo énfasis en lo que era el principio de uniformidad, el principio de comparación, el principio de exactitud, de más alto y mejor uso, el principio de sustitución también veíamos, y el principio de predicción como proyectando las mejores ganancias que podía hacer. Analizamos las diferentes variables del valor, desde el valor venal, como algo objetivo y directo sobre ese momento, el precio de mercado, el valor técnico e intrínseco. Todas esas cuestiones analizamos con respecto al valor para llegar al definitivo al valor de mercado, que era el que más nos interesaba a nosotros al momento de hacer la tasación. Veíamos el tema de la oferta y la demanda, en cómo eso repercutía en si hay mayor oferta sobre un bien, mayor demanda, perdón, sobre un bien escaso, o mucha oferta y poca demanda, en cómo eso va modificando la situación del valor de mercado. Ahí en el chat preguntan si tengo una manzana tasada, la base para el loteo es el valor de la manzana, y depende. Lo podés utilizar como base para el loteo, pero muchas veces se utilizan más como base una cuestión fiscal, dependiendo a qué fines me lo estés preguntando. Si es a los fines impositivos, si es a los fines del valor para los gastos, todo depende cuál es la finalidad con la cual quieras hacer esa base para el loteo. Después consultaban lo del tema de las tasaciones, no, todavía no están subidas, estoy preparando el archivo para subirlos todas las tasaciones juntas. Ahí preguntan cómo se solicitan informes de la propiedad por la página de CIDI. ¿Quieren que les muestre cómo funciona en la página de CIDI? ¿Cómo se busca el número de matrícula y esa cuestión para ver el informe? ¿No? Voy a compartir entonces un segundo pantalla. Bien. Sacar esto de acá al costadito. Para ingresar ustedes siempre van por CIDI y van a ingresar su quill y la contraseña de acceso al sistema. Una vez que esté cargado, hay un servicio, no sé si ustedes lo ven acá abajo, que dice Registro General de la Provincia. Ingresan ahí. Segundo, que por ahí suele estar cargado o un poco lento el sistema. Hay que tenerle fe, paciencia, paciencia. El sistema del registro de la propiedad por ahí anda mejor en el horario hábil, pero anda. Así es como se le aparece en pantalla a ustedes. Cuando ustedes quieren ir a hacer una publicidad, un informe, solicitar un informe, ingresan a iniciar trámite, perdón, ingresan a publicidad y consultas nuevas, acá abajo. Ingresan a publicidad, y acá dice inscripción dominial o personal. Cuando ustedes tienen el número de matrícula, van a inscripción dominial, folio real, y acá escriben, anotan el número de matrícula. Voy a poner una al azar, no lo voy a hacer, por ejemplo 476, 453, supongamos. Ponen buscar. Un segundo que está medio lento el sistema.
Está buscando el número de matrícula. Bueno, se los voy a mostrar cómo sería. Cuando ustedes ponen acá buscar, cuando les encuentra, el sistema en esta página va a desaparecer. Una vez que desaparece, ustedes van al inicio, van a los trámites, y acá en trámites, en proceso, debería salir el trámite que están buscando. Como yo ya tengo trámites procesados o finalizados, acá en proceso sale el trámite y un iconito de pagar. Ustedes pueden o imprimir el comprobante de pago y llevarlo a un pago fácil, o pagarlo por home banking o el sistema de pagar web. Una vez que eso está pago, los vuelve a retomar a esta página, pero en vez de aparecer en trámites en proceso, aparecen en trámites finalizados. ¿Ves? Acá hay un número de trámite, un folio real que yo pedí. Una vez que ustedes está pago el número de trámite, vamos a correr esto por acá, les aparece un iconito que dice acá al costado acciones. Si ustedes apretan ahí, van a ver que está el trámite en cuestión, y dentro de los adjuntos va a aparecer la contestación del registro. ¿Qué es la contestación del registro? El propio informe, la propia matrícula. Entonces apretan en este icono, y una vez que apretan el icono, les va a abrir el documento en cuestión. ¿Ven? Una vez que está, les aparece acá en pantalla el informe. Y esta es la matrícula en sí. Esta es la matrícula original. Acá están los datos de qué día se pidió, quién lo pidió. Acá están los datos de la descripción del inmueble, los datos catastrales, los números de matrícula, los titulares, el porcentaje de titularidad, gravámenes, cancelaciones de gravámenes y certificados que se hayan expedido. Y ahora todo se ha modernizado y ha pasado a ser así un folio digital o electrónico. Entonces, este es el archivo PDF que les otorga el registro cuando lo pagan. Es automático, cuando ustedes hacen el trámite, va a trámites en proceso. Ahí ustedes abonan el trámite y automáticamente se les carga, como yo les mostré, el trámite como finalizado, y en adjunto de PDF está la matrícula en sí. Actualmente está o la última vez que la vi, está más o menos 295 pesos, si mal no recuerdo, para dar el informe. Ahí me preguntaban si el número de matrícula se saca de la escritura. Sí, efectivamente el número de matrícula o folio real, puede estar de cualquiera de los dos lados, de cualquiera de las dos maneras escrito, se saca de la escritura. La otra opción es el informe personal. Ya ahí es mucho más complicado. Normalmente no se utiliza la personal, pero tienen que tener el dato del folio cronológico, se llama, y les tira como una historia de todo el proceso del inmueble. Normalmente lo que más se otorga es la publicidad por folio real, que es con el número de matrícula, que es como yo les nombraba. Recuerden, como veíamos, que ese informe que ustedes pueden extraer del registro no tiene bloqueo, no produce bloqueo. O sea, ustedes pueden pedir ese informe y que mañana haya inscrito una compraventa y ya no es la misma situación que del informe que pidieron hoy. Es simplemente para conocer la situación en el mismo momento que se expide. Rodrigo, no sé si tenés la mano levantada o si te apretó. Si querés podés activar el micrófono si querés hacer alguna pregunta. Sí, Diego, ¿cómo andas? ¿Me escuchas bien? Sí. Digo, tengo una consulta, perdona porque se me abrió tarde y me demoraba. Cuando apenas abrí el sí, ¿a qué módulo te ibas? A Registro General de la provincia. Ah, Es un registro general. servicio. Registro Sí, General, ahí van abajo al margen inferior derecho, dice nuevos trámites, consultas y trámites. Ahí abren, folio real, ingresan el número de matrícula y ponen buscar. Les va a salir los datos del inmueble, ustedes dan a aceptar y automáticamente esa página se les borra. No se preocupen, es normal, tienen que ir a mis trámites, buscar el trámite en proceso y ahí pagar la tasa. Una vez que esa tasa esté pagada, el trámite va a salir del proceso y se les va a ir a trámite finalizado. Y dentro de trámite finalizado, en la pestañita de adjunto,
va a estar cargado lo que se llama contestación, que es el PDF del informe, de la matrícula en realidad. Bueno, muchas gracias, Diego. Ahí preguntan cuál era la tasa. Si mal no recuerdo, la última vez que lo pagué creo que estaban 290 o 295 pesos. Normalmente igual cuando los corredores o algo lo hacen en un pedido de comisión inmobiliaria o algo, se pone un precio objetivo como diciendo, bueno, por pedido de informe son 1.000 pesos por informe o 1.500 pesos por informe, dependiendo el corredor que lo trabaje, pero al que lo pide son más o menos 290 o 295 pesos. Preguntan si, perdón, se me fue el chat, el informe es inmediato una vez que lo solicita. Una vez que se paga, sí es inmediato. Por eso muchas veces hay mucha gente que todavía lo sigue imprimiendo, va al pago fácil, lo paga, pero eso tarda en acreditarse. Lo más común es que ahí mismo se pague por home banking o por pagar el servicio web, y automáticamente cuando termina de hacer ese pago se actualiza la página y en la generalidad de los casos se carga ahí mismo y te entregan el informe. Hay veces que demora un poquito más, pero generalmente es automático. Es muy, muy simple, pero sí, como les decía, no genera bloqueo ni inmutabilidad. Puede cambiar esa situación al día siguiente de que se haya pedido. $255 y dicen que está el costo, sí. La verdad que ya no recuerdo, uno generalmente lo paga por débito, entonces por ahí sabía que era 200 y algo, pensé que estaba un poco más caro. El año pasado estaba un poco menos, después va aumentando, pero no es un valor muy, muy alto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Después, siguiendo con lo que estábamos un poco mismo, perdón, dice la pregunta, ¿ahí mismo da la posibilidad de abonarlo? Sí. Cuando van a trámite en proceso, ahí en acciones ponen pagar y les da las opciones de pagar para poder seguir avanzando con eso. Lo lleva automáticamente a una ventana emergente del sistema web con los datos de la tarjeta de débito, como quieran, y una vez que hacen el pago, esa ventana se cierra, vuelven a la página de mis trámites en el registro, y el trámite, en vez de quedar en proceso como estaba, pasa a trámite finalizado. El bloqueo, no lo pueden pedir ustedes. Lo único que produce bloqueo es la emisión del certificado registral, que únicamente lo pueden pedir los escribanos. Únicamente, no podemos pedir nosotros el certificado, ni como abogados, ni como martilleros, ni como corredores. El único que puede pedir el certificado, que es el que provoca el bloqueo, es el escribano. Ninguna otra persona lo puede pedir. Siguiendo relativamente con lo que estábamos un poquito repasando, después vimos el tema de los inmuebles urbanos edificados, vimos lo que es la ordenanza en Córdoba, las áreas, las distintas urbanizables, particulares, vimos el tema de los parámetros de zonificación, vimos lo que era el FOS, el FOT, el factor de planeamiento, cómo eso incidía en las posibilidades de edificar, y veíamos qué elementos tener en cuenta al momento de analizar un terreno. Veíamos y analizamos todo lo que tenga que ver con las dimensiones, como el tema de la superficie, el fondo, el frente. Recuerden cuando veíamos cuáles eran las ventajas de un fondo más bien fino, de un fondo más estrecho, más una profundidad de cuántos metros. Veíamos la proporción de las dimensiones, que no era lo mismo un terreno de 12 por 30 que 30 por 12, de frente y fondo. Veíamos las tablas de Fiti-Cervini, veíamos el tema para evaluar la ubicación, veíamos la compatibilidad con lo que se quiere realizar, la apariencia de los vecinos, veíamos el costo y si tenía transporte público, seguridad, la distancia con escuelas o con otros servicios públicos. Después veíamos el tema del coeficiente esquina, cómo se analizaba si era útil o no. Veíamos el coeficiente de topografía con respecto a la nivelación, para saber si estaba sobre nivel, bajo nivel, porque eso también demandaba dinero para realizar alguna mejora. Y veíamos todo lo que tiene que tener la descripción
del lote a tasar y cómo se lleva a cabo para el informe en cuestión. Ahí me preguntan en el chat si se puede pedir informe si la persona que vende tiene inhibición. No sé si entendí tu pregunta, a ver, vamos por parte. Si la persona que vende tiene inhibición, si se puede saber en el registro, sí. Si la inhibición está inscripta en el registro, cuando vos pedís el informe, va a salir la inhibición. Pero no sé si esa es la pregunta o si pensás que porque la persona está inhibida, si se puede pedir informe. Si me aclarás eso, Paola, a lo mejor te puedo responder mejor. Sí, cuando vos pedís informes se ve todo lo que es gravámenes e inhibiciones, es decir, se ve si hay alguna en el registro inscripta. Eso lo vas a ver en el pedido de informe. Y sí, además, podés verlo en otros lugares también, si es una inhibición general, porque normalmente una inhibición general después se va escribiendo registro por registro, y después puede ser que sea a nivel personal como una inhibición general de bienes. Hay pregunta en el chat también cómo pedir un folio cronológico igual que una matrícula, sí, pero en vez de folio real se va a folio cronológico y ahí aparece toda la cronología del inmueble, exactamente igual. No cambia nada, el procedimiento es el mismo. Se escribe el número de folio o los datos cronológicos, no del folio real, y ahí lo mismo, encuentro el inmueble, lo lleva a mis trámites en proceso. Van, pagan, ese trámite en proceso pasa a trámite finalizado y de ahí pueden pedir la contestación en cuestión para que sea un informe en PDF que ustedes tengan. Tengan en cuenta también que muchas veces les sale cuando piden un informe, dice algo así como el inmueble solicitado tiene subdivisiones o PH. ¿Por qué? Porque es un edificio o un campo, ustedes tienen la escritura del lote madre, y eso después se loteó. Entonces ustedes quieren encontrar una fracción de ese terreno, y hay 25 pHs distintos, pH 1, 2, 3, entonces tienen que ver dentro de esa subdivisión qué pH le corresponde al terreno en cuestión que ustedes quieren ver, igual si es un edificio, porque si no, cuando ustedes pongan el número de folio real y pongan buscar, les va a decir que hay subdivisión y les va a tirar todos los pH, que existan sobre el mismo folio. Le dice cómo pedimos un folio cronológico igual que una matrícula, ese ya está, y cómo pedimos que el cronológico se pase a matrícula en el registro. Eso todo se pide por trámite en el registro de la propiedad. ¿Se puede dar que en un inmueble en el informe esté ok, pero su titular inhibido? Sí, puede ser que o el registro no haya tomado todavía razón de la inhibición. Puede ser, por ejemplo, si ustedes toman o saben que la persona está inhibida hoy, o la inhibición fue por una sentencia o por una orden judicial de hace 2 o 3 días, y a lo mejor todavía el registro no tomó razón de esa cuestión. Puede pasar, o puede ser que todavía no se haya inscrito, eso es una cuestión, y puede pasar otra cosa también que se llama una fuga registral, que es cuando se solicita la inscripción al registro de la inhibición y el registro, cuando informe, omite por un error material, y esa es la única causal por la cual el registro va a responder. ¿Qué quiere decir? Que si el registro omitió informar esta inhibición, aunque se había pedido la inscripción, es decir, un error material del registro, y una persona logra transferir alguna cuestión así, va a tener que responder el registro. No sé si vieron, es un caso, se los comento, similar para ejemplificar una fuga. No sé si vieron, hace unos días hubo un caso de una persona, un deudor alimentario, que se había mandado un oficio al banco, del banco donde tenía la cuenta, para que frisen los fondos, para que no permitan la extracción de los fondos. ¿Por qué? Porque estaban embargados esos fondos para cobrarse la cuota alimentaria. El banco, por un error material, lo que hace es permitir, un día lo desbloquea por error, o no prorroga ese bloqueo temporal, y la persona titular agarró y sacó todo el dinero. Eso es una fuga. Entonces, el registro puede ser que suceda lo mismo. Si se llevó al registro la inscripción de la inhibición, el registro toma conocimiento, pero después por alguna cuestión eso no se vuelca en el informe, o no se informa cuando alguien lo solicita, y en base a eso se puede hacer la operación, es una fuga registral, y ahí va a responder el propio registro por esa cuestión.
¿Queda claro lo de la fuga y lo de la inhibición? A ver, un segundo, que hay una pregunta, dice, ¿cómo averiguamos los pH? Es decir, hay un predio madre y se loteó, se vendió por boleto, ¿cómo averiguo los datos precisos para escriturar si no hay datos precisos en él? Excelentísima pregunta y la respuesta no te va a gustar, lamentablemente, porque generalmente después, cuando se lotea el madre y se entrega boletos, recién se saben los números de pH cuando se escritura. Es muy difícil tener esos datos porque nadie lo sabe. Es como que, bueno, sí, yo tengo un inmueble, pero no tengo el número de pH. Entonces, hay dos opciones. O la difícil, que es pagar y comprar todos los informes de todos los pHs, es decir, comprar todos los lotes, que a veces cuando es un edificio, por ejemplo, de 15 departamentos, bueno, no es tanto el gasto porque serán, qué sé yo, 3.000 pesos para una persona que está en un emprendimiento con una garantía muy alta, no es mucha plata, pero hay veces que son loteos de 400, 500 lotes que es imposible comprar todos los informes para saber el pH. Y lamentablemente, es muy difícil. No hay una respuesta real y objetiva para eso. Me recomendaron pedir ante una venta informe del vendedor para constatar si no se encuentra inhibido. ¿Estaría bien en todos los casos? Sí, sí, por supuesto. Igual, ese informe del vendedor normalmente lo hace el escribano. Justamente en la escritura pública traslativa de dominio, el escribano hace la constatación de las inhibiciones y de los gravámenes y pone que en el registro de la propiedad no figura inhibición o gravamen ante cada operación. El tema es que por ahí está muy bueno realizarlo a veces cuando es por boleto, porque el boleto es una obligación o una promesa escritural en el futuro. Y si la persona que te lo está vendiendo por boleto está inhibido, después no va a poder disponer de ese bien. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando hay una operación realizada conforme a derecho, con la perfecta escritura y todo, se va a encargar de eso el escribano, que es el que va a pedir el certificado, va a ver que no hay inhibiciones, va a controlar el bloqueo, y la responsabilidad, si algo falla, va a ser una responsabilidad personal y profesional de él. El tema es cuando se hacen con boletos, ahí ya se complica un poco más porque hay que tener mayor cuidado. Sí, Verónica, tenías la mano levantada. Si querés hacer una pregunta, podés activar el micrófono. ¿Ahora se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, ¿nos escuchás? Ah, perdón. Sería como la precalificación que se pide antes de lotear, que antes no se hacía, y ahora me parece bueno que se pide la precalificación, que es como una inhibición, ¿verdad? Sí, en realidad lo que pasa es que uno se quiere asegurar las operaciones. Fíjense que entre mayor sea la envergadura de la operación, uno más riesgo corre y por ende más recaudos quiere tomar. Nunca Claro. es un riesgo excesivamente grande fijarse si no está inhibido, si no tiene embargos, si no tiene grandes acreedores. Es decir, la situación crediticia, fíjense, los bancos a las personas se la revisan hasta para abrir una caja de ahorro. Fíjense, el pequeño operación que ellos ya revisan la situación crediticia del posible usuario. Porque una persona que va a vender un lote con el costo de eso o va a comprar una casa, no se tomaría la buena práctica de pedir mínimamente un informe crediticio. Un informe de inhibición es una buena práctica. No es obligatorio, pero es para garantizarse que en el futuro no se lleve una mala experiencia. ¿Dónde buscan inhibición? Generalmente en los informes crediticios figura la inhibición, en los registros figura la inhibición. Hay varios lugares donde se puede llegar a buscar. En el caso de boleto lo hace el corredor. Normalmente, ¿por qué los recomiendo que lo hagan como corredor? Para que después los clientes no quieran imputar la responsabilidad a ustedes. De decir, bueno, vos hiciste todo el corretaje y no me trajiste un comprador que no servía. Entonces me estás cobrando una comisión por algo que vos tendrías que haber controlado. Por eso se los recomiendo como corredores que lo puedan hacer. Ahí siempre los boletos los hago firmar ante escribano público y anterior a ello pido matrícula para transmitir tranquilidad al comprador. Es una buena práctica. Lo de la firma ante escribano del boleto, en realidad no otorga mayor garantía que la fecha cierta. Entonces, esta fecha cierta le otorga una mayor seguridad. Pero son buenas prácticas. Y por ahí no vale la pena un dolor de cabeza tan grande después por algo que se podría hacer muy fácil como esto de decir certificar la firma o timbrar el contrato. Si no quieren llevarlo ante escribano público, pueden timbrarlo, no hay ningún problema. Y después sí se pide una matrícula como para un informe para dejar mayor tranquilidad.
Dice, de todos modos, si no se piden los informes en la instancia de la escribanía con el certificado sale a la luz. Sí, por supuesto, lo que les digo, el escribano siempre va a pedir el certificado y ahí sale si está inhibido, si hay alguna inhibición o algún gravamen, porque lo tiene que dejar en la escritura y es responsabilidad personal. Sebastián, también veo que ahí tenés la mano levantada, si querés activar el micrófono. Sí, Diego, la consulta es la siguiente. En el caso del boleto compra-venta, una vez que han firmado las partes, ¿cómo hace la registración al registro? ¿Cómo lo inscribís, perdón, al registro? Porque sé No se que inscriben los registros, los boletos. los boletos compra-venta, No, no. en un Hay momento unas se inscribían, ¿puede excepciones. ser o no? ¿Cómo, perdón? En un momento se inscribían. Hay unas excepciones establecidas en la ley que dice que los boletos de compraventa de lotes sometidos al régimen de la ley 14.005 se inscribían, y algunos boletos en particular, pero en general los boletos de compraventa no van inscritos en el registro. No tienen inscripción en el registro. Lo que se inscriben son escrituras públicas o documentos de escrituras públicas. Salvo determinadas excepciones, la regla es que los boletos de compraventa no se inscriben. Igual siempre voy a lo mismo con respecto a los boletos. Yo entiendo que es una operatoria mucho más rápido, mucho más simple y por ahí más factible de realizar, pero lo que tiene es que el boleto genera mucha inseguridad jurídica. Entonces esa cuestión hay que tenerlo muy en cuenta. Revisen, corroboren, averigüen. Un informe no cuesta tanto, se consigue rápido, no es que tienen que ir a hacer como antes largas filas al registro de la propiedad a las 7 de la mañana para pedirlo, se pide por computadora, se tiene en el momento mínimamente para tener un pantallazo general de lo que es la propiedad. Ahí preguntan si el valor que figura en el boleto es el que sale en la escritura. No tiene nada que ver. Eso después lo pactan en la escribanía o puede diferir o puede modificarse, o eso no es algo vinculante. Dice, pero rentas con fines recaudatorios hace el trámite de inscripción del boleto. No, normalmente, a ver, depende, ahí ya entramos Alejandra, a hilar muchísimo más fino con el tema tributario, porque el hecho de que tenga boleto, designación catastral y escritura por ahí son cosas completamente distintas. Entonces, cuando ya hay ciertos lotes que se comercializan, o departamentos, es muy común con departamentos, con boleto de compraventa, pero no tiene final de obra, no lo pueden inscribir lo mismo. Entonces lo que se hace es pagar un renta general por el terreno madre donde está. Ya ahí entramos en una cuestión muy finita y muy particular con respecto a cuándo sí y cuándo no. Porque ya no depende tanto si hay boleto o no hay boleto, sino si hay cuenta catastral o cuenta a los fines recaudatorios o a los fines impositivos. No sé si me explico. Claro, eso es a lo que voy. Muchas veces, por ejemplo, hay un montón de lotes que se venden que se construye porque tienen un permiso provisorio, supongamos. Gente que construye, está viviendo y vive, por ejemplo, conectado al agua, al servicio de agua, pero al caño maestro. ¿Y por qué no pueden cobrarle? Porque catastralmente no tienen las cuentas para... ¿Te molesta si pongo esto? ¿Así? Para que cada loteo lleve el número de cuenta y le puedan cobrar el agua normal. Entonces quedan como lotes. Entonces pagan impuestos como lotes, tienen servicio por ahí de agua de hecho, pero no pagan el servicio público en sí. Entonces eso se ve con los permisos de edificación, o con los finales de obra, o con los permisos provisorios, porque muchas veces las personas van más rápido que los trámites burocráticos. Entonces muchas veces se le da un permiso provisorio para construir, cuando en realidad la casa ya está a mitad construida o ya está incluso terminada, y las personas nunca después van a pedir el final de obra. Entonces queda como un lote baldío. ¿Qué pasa? Y acá es la otra parte. Todo muy lindo hasta que las hermosas fotos satelitales se pusieron de moda. Rentas empezó a tomar imágenes satelitales, muchas imágenes satelitales, y empezó a poner multas por superficies edificadas o mejoras no declaradas. Y encima lo hizo retroactivo al año, si no me equivoco, 2014. Entonces, las sumas fueron altísimas.
Entonces esa cuestión también a tenerla en cuenta. Lo deben recordar porque fue noticia hace, no sé si fue hace un año o hace dos, sinceramente con lo de la pandemia, por ahí los tiempos se me fueron un poco, pero con las imágenes satelitales tomaron fotos de todas las mejoras no declaradas y fue una carnicería lo que se cobró de impuestos atrasados. Sí, Mariano, tenés la mano levantada, no sé si querés hacer alguna pregunta. Sí, no sé si me escuchan. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. Mira, con el tema ese de lo de rentas, que foto satelital y todo, ¿tiene alguna conexión con el municipio, la comuna o algo? Porque hay varios lotes en la zona, estoy en Mina Clavero, y en la zona de lo que vendría a ser San Lorenzo, no sé si alguien conoce, hay complejos de cabañas, hay casas, en especial hay un complejo que lo veo que tiene muchísimos techos y sigue apareciendo como baldío. Y está hace ya fácil 15 años. Sí, sí, te doy la respuesta políticamente correcta o te doy la respuesta real. La respuesta La real es real. las fotos La- satelitales las maneja una persona. O sea, las fotos satelitales tenés acceso a todas las fotos satelitales. ¿Qué foto satelital querés ver? La que querés ver. Es decir, se toma la que se ve, la que el empleado público ve y cobra. Entonces, capaz que en la misma localidad, una imagen satelital tomó hasta la manzana anterior y esa manzana justo no está la imagen satelital, o no se vio, o no se agregó y sigue figurando como baldío. Lamentablemente no tenemos un sistema tan transparente y tan... A ver, es muy común, o sería muy fácil que un empleado municipal saliera a hacer una vuelta por los Sí, barrios y no hace falta ninguna imagen satelital. Se ve que está construido, que no es un lote baldío, todos lo saben. Entonces, lamentablemente, hasta que no se digitalice o se objetivice, la mano humana sigue teniendo mucha incidencia en qué se ve y qué no, y qué se claro. cobra y qué no. E incluso el criterio cambia mucho de municipalidad a municipalidad. No sé si recuerdan, creo que fue el verano pasado, ya, perdón, la cabeza me juega lapsus con los tiempos, que un municipio les cobró 4 meses de un impuesto extra a los que tuvieran pileta, incluso pelo pincho. Sí, 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 sí. A lo que pagaban de agua, 4 cuotas extraordinarias de 2.000 pesos, era lo mismo si tenías una pileta olímpica o una pelo pincho. Entonces vamos a estas cuestiones que por ahí no están objetivizadas y queda mucho al criterio de una persona. Para bien o para mal, esto no es una cuestión de pegarle a ningún municipio, ni aclarar, ni nada por el estilo. Simplemente decir, no es muy equitativo todavía el sistema que digamos. Tiene muchas imperfecciones en el funcionamiento. ¿Alguna otra pregunta relacionada por este lado? Por ahí no veo todas las pantallas. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que pueda habilitar el micrófono y lo vamos charlando por ahí estas cuestiones. Dice, nosotros lo solucionamos poniendo medidores de agua, sí, es una solución. El tema es que, a ver, y acá no es una cuestión de empleado público persona, no es una cuestión de municipio gente, es una cuestión de idiosincrasia argentina, lamentablemente. El que puede conectarse un caño maestro de agua y no pagar el agua en el 80% de los casos, lo va a hacer. Lamentablemente no estoy jugando, no sé si es algo bueno, si es algo malo, no estoy jugando al que lo hace, pero la idiosincrasia argentina tiene esto, tiene a ver, incluso creo que hablando hasta personalmente, muchas veces uno hace, la casa sí, por supuesto la declarás, vas, presentás el plano, pero por ahí haces una piecita al fondo y no vas a declararlo, no es normal que vayas a declarar la mejora. Hay gente que lo hace y lo respeto y lo valoro y está buenísimo, pero en la generalidad de los casos no lo hacemos. Entonces también uno juega con estas cosas o el sistema permite estas cosas o lleva estas cosas. Ahí Vanessa hace una pregunta y te cedo, Dani, la palabra. Hace una pregunta, dice, si no corresponde, estamos charlando, igual no te das problema. Piden tasar un lote de 45 por 15, pero el dueño solo quiere vender 12 por 22. Podés tasarlo por el lote total, la fracción que corresponde, pero para venderlo tiene que hacer la subdivisión. La venta por boleto de una fracción no sirve porque después cuando quiera hacer la escritura va a ser sobre la totalidad. Entonces vos le podés hacer la tasación, pero dejar bien en claro que para vender una fracción más pequeña tiene que hacer la subdivisión.
Hay municipios que cobran los impuestos más caros cuando son terrenos sin construcción. En realidad, Flavia, no es que cobran los impuestos más caros porque son sin construcción, sino que les ponen multas por terrenos ociosos, se llama, y es una forma de incentivar a la construcción o a que se mantenga en funcionamiento. No quieren tener lotes que no sirvan para nada a esos niveles en sus tierras. Justo se me cerró el chat y no sé, así que no sé quién, pero un compañero escribió que ante cualquier boleto, a ver, lo hacía firmar ante escribano a los boletos para asegurarse, pero que previo pedir siempre una matrícula. Y quedó, me parece, un concepto ahí medio cruzado, porque se entiende de que en realidad la matrícula se va a pedir algo ya escriturado, el boleto previo paso a posterior escritura, porque medio que se... Lo que él dice es que pide un informe para dejarle garantías al comprador que la persona que le está firmando el boleto es el dueño. A eso se refiere. No por una cuestión para ver si la operación se hizo, sino para darle tranquilidad que la persona que le está transmitiendo por boleto sea el titular de ese inmueble. A eso es a lo que voy. Vos le das tranquilidad diciendo, sí, esta persona, Juancito Pérez, que te está firmando el boleto, en el registro de la propiedad figura como titular y además no está inhibido. Entonces no va a haber problema hoy. Pues si lo inhiben mañana Juancito Pérez o algo, ya es otro tema. Pero hoy tenete la seguridad que él es el dueño y él no está inhibido. Pero comprendiendo... Perdón. No, decime. Sí, pero previo comprendiendo que esa propiedad ya antes tiene escritura, o sea, no es que algo sin escriturar directamente no tenemos manera de pedirle la matrícula más allá de hacer el estudio de título que se podría hacer. Sí, te entiendo el punto, ¿a dónde vas? Sí, no sé si hace falta una escritura o lo que se llama el proceso de matriculación. El proceso de matriculación es la primera inscripción que se hace de esa propiedad en el registro. Puede ser que la persona tenga una primera matriculación y nunca tenga escritura, que simplemente se hizo el loteo y lo inscribieron directamente a nombre de esa persona. Entonces muchas veces no va a tener una escritura propiamente dicha, pero entiendo lo que vos decís, es decir, que haya un dato con el cual fijarse o corroborar esta situación. Claro, para la primera escritura no habría mayor problema porque suele estar como muy transparente. Ahora, cuando hay un boleto de compraventa, matrícula no vamos a poder tener hasta que esté la primera escritura. No, sí, por eso te digo, sí lo vas a poder tener por muchas veces el mismo proceso de matriculación, es decir, un lote madre, supongamos, subdivido en 27 lotes pequeños y hago la inscripción de ese lote a mi nombre, de uno de los lotes pequeños. Eso después, si yo lo vendo por boleto hasta que se firme la escritura, vos podés fijarte que en el registro yo figuro como titular. Sí, en ese caso sí está. Y una casa sin escrituración, o sea, a ver, una casa que todavía, no sé, supongamos el complejo así no ha tenido una subdivisión, algo que no tenga esa data previa, esa data madre. Una casa, un boleto de compraventa, no tenés forma de pedir matrícula de nada. No, si no tenés el dato, si no está subdividido, no. Es muy normal que, por ejemplo, cuando son los loteos grandes, te vendan con el número de matrícula del lote madre, del lote general. Entonces vos estás comprando una manzana que posteriormente va a ser designada con el lote M, manzana, lote 275, suponete, pero no podés pedir la matrícula, solamente podés pedir la matrícula a la general. Entonces, ¿qué haces? Pedí y decís, bueno, el que me está vendiendo este lote, que va a ser la M275, es el dueño de la madre, como para tener una mínima garantía. Un antecedente fuerte, claro. Sí, está. Bien. No va a haber una escritura del lote 275M porque no existe. Bien. Todavía no está subdividido. Ahí, bien. Perfecto. Ahí está. Muchísimas gracias. No, de nada. Ahí ponen en el chat que se puede vender fracción más pequeña por boleto, luego subdividir y después escriturar. Sí, por supuesto, lo que les decía. Vos lo podés tasar, podés venderlo y todo, pero no vas a tener el derecho de dominio hasta que no se haga la escritura, y la escritura no se puede hacer hasta que se subdivida. A eso me refería. ¿Es costosa la subdivisión de un lote? No es tan costoso. A ver, todo trámite sobre inmueble tiene un costo. Partamos de esa base, no sé qué ya más costoso hoy por hoy, pero a lo mejor 100.000, 150.000 pesos no es tan costoso.
El problema es que depende del terreno, la extensión, porque hay que hacer una nueva mensura, hay que hacer un nuevo plano, hay que solicitar la subdivisión en el registro, se hacen nuevas matrículas, tantas como bienes resultantes, es decir, si un lote lo subdivido en 3, va a haber 3 nuevas matrículas, entonces la mensura de un campo de 17 hectáreas no te va a salir lo mismo que la subdivisión de una casa, perdón, de un terreno de 360 metros cuadrados. Entonces no sé qué es lo que llamas costoso, pero es un trámite amortizable dentro de lo que es la operación comercial, por eso se hace. ¿Se entiende la diferencia? Leonardo pone una consulta, sí, decime cuál es la pregunta. En el programa está esta clase, comenzaba un nuevo módulo hoy. No, esta es una clase de consulta, es la última clase del módulo 2, es 100% de consulta, por eso estamos aprovechando para hacer un ida y vuelta que a ustedes también les sirva, y ya el próximo lunes ya arranca módulo 3 con otro profe. Esta clase es simplemente de consulta. ¿Alguna otra pregunta o duda con respecto a lo que veíamos de los boletos, de las escrituras? Hay gente, a ver, yo también por ahí sienten como que les pego mucho a los boletos, pero porque soy abogado y veo de profesión más profunda abogado y veo muchos problemas con los boletos generalmente, porque a mí me llegan cuando ya están explotado el problema. Pero hay gente que vive, por ejemplo, en edificios o en departamentos, que vive toda su vida con boletos, y no escritura nunca, e incluso no escritura a decisión personal, porque la escritura les sale muchísimo dinero, no tienen ganas, no reniegan, y bueno, corren el riesgo y viven su vida tranquilo y pacífico sin escriturar. Es decir, hay casos y casos. Yo siempre les aconsejo, hagan lo que legalmente más seguridad les va a dar, pero conozco muchísima gente que vive toda su vida con un boleto y no pasa absolutamente nada, sobre todo en edificios, en departamentos. Sí, Sebastián, decime si querés habilitar el micrófono, no hay problema. Diego, una consulta con respecto al DIR. Como profesional, ¿lo podemos solicitar a nombre de un particular? ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad lo pedirías? Y para ver los bienes, para ver, para buscar algún registro si tiene varias propiedades. Sí, a ver, muchas veces yo lo pido, sobre todo en juicios, para demostrar si tiene o no propiedades, en beneficios de litigar sin gastos, en pedidos de informe para ver si tiene solvencia económica, para ver si tiene propiedades las cuales se pueden embargar, pero no, si no, como cliente, pedir el DIR no lo veo como una práctica. No, a lo que voy es como si como profesional yo puedo pedir por un particular, sea el motivo que sea el motivo que sea, o tiene que ser. Claro. Sí, no hay ningún problema pedirlo. Se pide también por la página del registro vía CIDI. No hay ningún problema, sí. Se paga la casa. Lo que sí, el DIR lleva muy pocos años digitalizados para atrás. Entonces por ahí es... Sí, creo que hasta el 64 o algo así. No, un poquito más, capaz que los últimos te lo va a encontrar desde el 80 y pico en adelante. Para atrás por ahí, claro, sí. Algunos sí. No. Entonces los que son más antiguos no te los va a encontrar. Bien. Ahí ponen que viven colgando muy cerca de la cabeza la espada con los boletos. Sí, por supuesto, pero bueno, es un riesgo. Cada uno elige su propia aventura y vive de acuerdo al riesgo que le gusta tomar. Muchas veces dicen, prefiero correr el riesgo a pagar 100.000 pesos una escritura. Cada uno, yo no juzgo a nadie, cada uno es libre de hacer con su derecho lo que quiera. Y dice, los boletos tienen vencimiento. No es que tienen vencimiento los boletos, sino la exigibilidad de la obligación de escriturar tiene por ahí un plazo de prescripción. Pero no, los boletos no tienen vencimiento. Y los riesgos de tener solo un boleto es que no sos titular del derecho real. Entonces, por ahí, si alguien después
tienen escritura y te reclama y puede tener un mejor derecho, vas a tener que probar la posesión, el tiempo, no podés, por ejemplo, darlo en garantía porque nadie te lo toma porque no sos el titular, no podés hipotecar. Esos son por ahí los riesgos o las desventajas del boleto. Y una de las peores desventajas, sobre todo en los edificios, es el tema de la quiebra de las constructoras. Por ahí quiebran las constructoras, entonces quedan solo con boleto y les empieza a agarrar miedo, que les reclamen o que les saquen el departamento. Igualmente el Código Civil y Comercial establece una prioridad para aquel que tenga boleto y posesión por sobre los acreedores en una quiebra de una constructora. La exigibilidad 5 años, la obligación de escriturar 5 años para exigir esto, algunos hablan de 10, una discusión, pero normalmente 5, y si se funde o quiebra o cierra o desaparece, se pide judicialmente la escrituración. El juez suple a la parte vendedora y otorga la escritura judicialmente. ¿Alguna página web confiable que pase el metro cuadrado de construcción actualizado? La del Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros creo que también lo estaba poniendo, la Cámara de la Construcción también lo está colocando, son bastante confiables y el tema de actualizado en nuestro país son índices generalmente mensuales. Imagínense que en nuestro país de día a día cambia el precio del cemento, del hierro o del hercal, es imposible tener algo actualizado tan rápido. Fíjense que en un mes a nosotros el hercal o el cemento o el hierro nos puede cambiar un 170, 200% en un mes. Entonces por ahí actualizado es difícil. El boleto sí es oponible a la quiebra, por eso les decía, el boleto con la posesión es oponible a la quiebra, a los acreedores de la quiebra. Por eso decía, pero mucha gente cuando quiebra la empresa constructora y no llegaron a escriturar, como les agarra el pandemonio y decir, no, me van a sacar, me van a ejecutar, y bueno, no saben que tienen esta cuestión, pero sí, son cuestiones que tenés que ir a juicio, demostrarlo. Entonces, todos quieren vivir tranquilos, nadie quiere ir a sede judicial a probar algo que pagó, que con esfuerzo pagó. Profe, yo vivo en un pueblo y acá son contadas las manzanas que tienen escritura, el resto son todas posesiones. En catastro se realizan las inscripciones reuniendo antecedentes de posesión. ¿Está bien? Sí, porque como no tienen escritura, lo que se hace es un registro de poseedores, generalmente. Lo hace catastro o el registro de poseedores de la provincia misma, para empezar a hacer lo que se llaman se me fue la palabra, perdón, es muy lunes, y vengo a dar clase en la universidad. Es para hacer un proceso de perfeccionamiento de título, ahí está. Se perfecciona la posesión, el título, y te terminan entregando una escritura a vos. Son estos casos donde son posesiones eternas de personas que es totalmente pacífico, es público, en terrenos donde ya no hay quien escritura, no se sabe quién vendió por boleto ni nada, entonces se inscriben en un registro de poseedores y se termina perfeccionando el título y te termina entregando a la provincia una escritura. Iniciar un juicio por usucapión es un proceso muy largo. Lo que pasa es que el juicio por usucapión, no sé si recuerdan, les decía, tiene 2 partes. Una primera administrativa, donde tenés que hacer un nuevo plano de mensura, tenés que ir a catastro, aprobarlo y todo, y después llevar a un proceso de usucapión, donde tenés que hacer los edictos si no conoces a quién es el titular de ese bien, tenés que probar. No, a ver, vamos a... Diego, perdón, ahí yo puse en el chat, pero es escrituración, no usucapión. Ah, no, perdón, porque abajo alguien puso usucapión, por eso no leía algo, por eso pensé que decía usucapión. Bien. Igualmente, juicios largos en nuestro país, depende qué, en juicio de usucapión te puede llevar a lo mejor 2 o 3 años el juicio en sí, pero ahora con el proceso digital un poco menos, pero no es un juicio largo. Una acción posesoria, por ejemplo, para recuperar una posesión de un campo que han usurpado, yo he visto casos de 12 años, 14. Entonces, no es largo, pero tampoco es lo que quiere esperar una persona que quiere hacer un juicio con tiempos eficaces. ¿Y un proceso de escrituración? No, el proceso de escrituración es generalmente más corto porque es más objetivo. Probás que podés escriturar,
el juez le exige al vendedor, si el vendedor no lo cumple, lo suple el juez y lo hace. No, no es. Sí, tengo un caso particular con respecto a un juicio de escrituración, porque bueno, han vendido varios lotes, que ya hay construcciones, pero bueno, quedó el proceso de escrituración porque quedó el trámite en el expediente, ¿no? Quedó en DIPAS, que no le aprueban los planos para poder continuar y que vaya esto catastro y después registro, ¿no? Sí, está clavado. Y muy probablemente no pase hasta que no lo cambien. Sí, sí, sí. Hay muchos. Y quedó ahí, quedó ahí. Sí, y eso te lo puede demorar años y años y años. A ver, ¿cuántos años se necesita para iniciar un juicio de usucapión? Si tenés mala fe, 20 años. 20 años de posesión. Si tenés justo título y buena fe, son 10 años. Siempre hablamos, por supuesto, de bienes inmuebles. Dice, supongamos que realizamos una evaluación por el método comparativo. Hay empresas... Upa, perdón, se me fue el chat. Se me fue. Acá está. Hay empresas que están construyendo con un valor de metro muy por debajo de lo que realmente sale. ¿Cómo hacen en dicho caso? No, lo que pasa es que el método comparativo no vas a comparar por el método, por el valor de la construcción que le haya dado la compañía, sino por el valor de la construcción que tenga en el mercado. Aunque la casa se las hubieran cobrado con un valor de metro cuadrado muy por debajo del valor de mercado, la propia utilización de esos materiales en esa zona por metro cuadrado en comparativo te va a terminar dando un valor de mercado similar al que estás buscando vos para tomar como referencia y poder homogeneizar. ¿Acción de reivindicaciones para recuperar un inmueble titular que le fue usurpado? Sí, es una acción real que hace el titular de un derecho de dominio para recuperar, es la acción reivindicatoria. Tengan en cuenta que volvemos a lo mismo, si tenés boleto, no hay derecho real, entonces no podés hacer una acción reivindicatoria, si no haces una acción posesoria, lo que pedís es la posesión. Profe, yo tengo una consulta respecto a la tasación de lotes irregulares con forma de triángulo. Tengo un lote con forma de triángulo cuyo frente está inclinado. ¿Qué tablas aplico? Un lote de esquina, o sea que tiene dos frentes y está ubicado en un barrio alejado que se está consolidando, pero no encuentro antecedentes similares. No, no vas a poder hacer uno por comparación nunca. Lo vas a tener que partir como 25 el informe, porque primero vas a tener que ver el tema de la irregularidad. Si la irregularidad solamente es lote frente para que sea triangular, o tiene una irregularidad topográfica de desnivel. Eso es lo primero que vas a tener que analizar. Después vas a tener que analizar el tema del coeficiente esquina. Y ese coeficiente esquina vas a tener que analizarlo por los dos frentes y ver los tamaños y la disposición. Vas a tener que analizar también la longitud lineal del frente más amplio y compararlo con la profundidad y ver si eso te permite una utilización normal del bien, o vas a tener que además invertir para una, ¿cómo decirlo?, para una cuestión de adaptabilidad de ese lote. Entonces, lamentablemente, es un lote bastante particular. No, por comparativo no vas a encontrar casi nada de antecedentes similares. ¿Alguna otra pregunta? Listo, profe. Capaz que me conecté tarde, pero por los dudas pregunto. Entonces, los recaudos antes de firmar la cesión de derechos a través de boleto compra-venta sería, por un lado, pedir el certificado de libre inhibición a quien va a vender, y por otro lado, un recaudo más sería que se firme el boleto en una escribanía para certificación de firmas. ¿Hay otro recaudo, una acción concreta que como profesional podamos hacer aparte? Si te llega a escuchar un escribano, que sea el deber ser, te va a decir que no podés hacer una cesión de derechos sobre un inmueble si no es por escritura pública. Un escribano legalista te va a decir no se puede. Ya de entrada, que no hay recaudo, sino te va a decir se tiene que hacer por escritura pública, se tiene que pedir se tiene que pedir certificado y se tiene que hacer por escritura pública. ¿Por qué? Porque esa cesión después se tiene que inscribir en el registro. Otros que son un poquito más reñidos con la legalidad o más pragmáticos, vamos a llamarlo,
hacen sesiones de derechos por boleto y bueno, es un riesgo fuerte. Más allá de que vos certifiques la firma por escribano público, que incluso hay escribanos que no certifican la firma en sesión de derecho por boleto, incluso llegan a este extremo, te dicen que no lo permiten hacer, ni siquiera te certifican la firma, pero tampoco te garantiza, porque el hecho de certificar la firma te otorga una fecha cierta, pero no te garantiza nada más. Bien, Y el tema de la cesión de derechos depende también, hay que ver si son derechos litigiosos, derechos propios, derechos hereditarios, pero normalmente, y ya es una práctica cada vez más aceptada, no se hacen sesiones de derechos por boleto, sino que se hacen por escritura pública. Pero bueno, si lo llegan a hacer por boleto, porque hay veces que pasa todavía, traten de hacer las mayores cuestiones con respecto a los informes y esas cuestiones para atrás. bien, bien. Y lo que dicen en el chat, sí, también, lo mismo que decíamos, el hecho de la certificación de firma ante escribano tiene el mismo valor que el timbrado. Entonces el timbrado le otorga la misma fecha cierta que la certificación de firma ante escribano. Con un boleto podés ceder derecho, ese derecho son comprobables, bueno, esa es la cuestión. Si es sobre un inmueble, la normativa en general te dice que no, pero se hace. Se hace como una promesa de escriturar después, es un negocio de mucha confianza. Y normalmente hay muchos casos en que sale mal, por eso se toman los mayores recaudos posibles. Y ahí pregunta Lucas si se puede certificar el contenido del boleto con escribano. No, porque el boleto en realidad es un instrumento particular que hacen las personas sin la intervención de un oficial público. La certificación de firma lo que hace es darle fecha cierta, pero no certifica el contenido del boleto. Si vos querés que el contenido esté certificado, en realidad lo que tenés que hacer es una escritura, no un boleto. ¿Se entiende la diferencia? No puedo levantar la mano en el chat. Sí, decime. Yo, la escribana acá de mi pueblo te da la opción de que ella certifica no solamente las firmas, que como decís vos, que solamente certifica la fecha y que las firmas son de tal persona, sin importar qué es lo que dice el boleto, pero te da la opción de que si vos querés te certifica y se hace fehaciente, digamos, que lo que dice el boleto y el contenido del sí. ¿Y pero cómo? Está así. Ella deja sentado que todo lo que dice el boleto es realmente así, que se está haciendo las cosas como dice ahí. Le van a meter, perdón, es muy de pueblo, perdón, no sé de qué localidad serás, pero si en algún momento sale mal, le van a meter una mecha a la escribana, perdón, pero la van a hacer volar por los aires porque ella está dando fe de cláusulas que se llaman dispositivas, que las propias partes establecen. Entonces capaz que ella está dando fe que la parte dice que sí, que le vendió la luna, y ella da fe que lo único que da fe es que la parte está diciendo que le vendió la luna, pero ella no puede dar fe que la luna se haya efectivamente vendido. ¿Se entiende la diferencia? Sí, incluso lo hacen, a ver, por el hecho de que después se escriture por el mismo, eso lo obliga a escriturar al mismo valor que dice el boleto. Sí, a ver, entiendo la finalidad, pero en realidad se está vendiendo como que está certificando algo que en realidad no está certificando, sino que está certificando que las partes dijeron algo. ¿Se entiende? Yo no puedo certificar que vos pagaste 10.000 pesos, sino que puedo certificar que la parte dice que le pagó 1.000 pesos. Sí, así se haga el pago en la escribanía. No, ya si se hace el pago en la escribanía, no, pero ahí estás hablando de un acta. Ya estás haciendo un acta donde en el acta consta que frente al escribano se hizo el pago de 10.000 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Que contra esa acta, si vos querés decir que es falsa, tenés que hacer una acción civil de falsedad o redargución de falsedad. En cambio, si la escribana dice que la parte dijo que le entregó 10.000 pesos por esta operación, vos con simplemente presentar una prueba en contrario, ya destruís esa cláusula dispositiva. No hace falta una acción civil ni penal de falsedad. Esa es la diferencia. Bien, perfecto. Yo no, o sea, nunca hice ningún negocio de ese tipo, pero charlando muchas veces, porque tengo confianza con los escribanos acá del pueblo, me decía que se podría hacer. Incluso sí, yo por la mañana trabajo en el Banco Córdoba
y cuando vos justificás ingresos dentro del banco, cuando ingresa el dinero, un boleto no es suficiente para justificar, sino que es siempre con el compromiso de escritura, y te dicen que salvo que el boleto esté certificado el contenido por un escribano público. Claro, normalmente, ¿qué hacen en la escribanía? A ver, echa la trampa. Normalmente el escribano, a riesgo propio, vuelvo a decir, Sí. dice, y se entregó en este mismo acto la suma de pesos 10.000 y lo deja acostado en un acta. Y nunca se Bien. entregó. Lo que pasa es que las partes, al firmar, hay una cosa que se llama la teoría de los actos propios. Si yo estoy firmando ante un escribano que te estoy entregando 10.000 pesos, después no puedo ir a decir, no lo hice, en realidad el escribano mintió. ¿Por qué? Porque yo mismo no puedo, estando reconociendo el acto, ir en contra de lo que yo mismo dije. Por eso el escribano está como tapado, por así decirlo. Pero Bien, si viene la bien. mujer y dice, por ejemplo, no, acá está una mentira, nunca entregó 10.000 pesos acá, ahí puede caer la parte que dijo que lo hizo ahí, el escribano que dio fe que se hizo ahí no se hizo. ¿Me entendés a lo que voy? Sí, Entonces, sí, además. la practicidad contra la legalidad extrema. Es muy común decir que dinero que se entrega en este acto, y en la escribanía normalmente no se paga. Y menos hoy con lo que salen las operaciones inmobiliarias, es más común que se haya pagado con anterioridad. Entonces, muchas veces el escribano pone hasta en la propia escritura, dinero que se entrega en mi presencia. Mentira. Pero bueno, si las partes lo firman, Sí, sí, bienvenidos. sí. Perfecto. Eso. Sí, no, en la escritura por ahí no te ponen que no, como que no certifican lo que se entregó. Que las partes dicen haber pagado Por eso, hay de todo, te vas a encontrar con de todo. con lo que sea. Bien, Sí, perfecto. sí, porque muchas veces el escribano mismo se está amparado en que son las propias partes las que están diciendo esto. Pero bueno, Bien. hay de todo. Sí, sí. Sí, igualmente Hay con lo que vos decías sí. de boleto, hay mucha gente que prefiere hacerlo en la escribanía. Sí, Creen pues, que le da otro valor. igual que los contratos de locación, se certifica la firma de los contratos de locación en la escribanía. Es una cuestión de costumbre, porque no le da fecha Sí. cierta, anda a timbrarlo y es lo mismo. Pero bueno, piensan que le da un mayor valor, y bueno, Exacto. cada uno. Ahí preguntaban en el chat si un boleto que no se certifica en firmas tiene la misma validez legalmente. Sí, pero no tiene fecha cierta, que es lo que decíamos que se puede cambiar con el timbrado también. Hay que iniciar una instancia legal por no cumplimiento de lo expuesto en el boleto, no está certificada la fe. Perdón, dice. Es decir, si hay que iniciar una instancia legal por no cumplimiento de lo dispuesto en el boleto y no está certificada las firmas, no hay ningún problema, porque entre las partes el boleto tiene validez aunque las firmas no estén certificadas. El tema de la fecha cierta es con respecto a terceros, no a los propios, a las propias partes. El boleto generalmente se hace por el valor real, ¿no? Sí, puede ser, como no tributa, se suele poner el valor real para que te quede algún comprobante del valor real de la compra. En el boleto suele pasar que se incurre en el delito de lesión o de características leoninas si una de las partes tiene menos instrucción o formación. Puede pasar, es raro. En los contratos de alquiler se ven mucho cláusulas leoninas. En los boletos por ahí no es tanto porque una persona se instruye menos en el boleto, pero cuando va a hacer la escritura se toma un poco más de precauciones. Entonces es raro que haya una cláusula leonina o que se ataque por cláusula leonina un boleto de compraventa. Es raro. Pero bueno, puede pasar, sí, no hay ningún impedimento. El tema de la fecha cierta en las firmas, ¿qué significa? El contrato del boleto de compraventa, supongamos en este caso, o cualquier contrato particular con firma se llama instrumento privado. Entre las partes, el instrumento privado tiene validez desde la fecha de la firma. Yo lo firmo con Juliana el día 10, desde el día 10 ese contrato entre nosotros tiene validez legal. Pero ¿qué pasa? Puede venir Pedro el día 11 y me dice, che, para mí ese contrato no tiene validez. Para que yo pueda decirle, no, pero pará, este contrato tiene validez, ¿por qué? Porque se firmó antes de que vos vinieras, tengo que darle fecha cierta. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que estar certificado para que Pedro pueda legalmente ver que ese contrato se firmó antes de su reclamo. ¿Cómo se otorga fecha cierta? Se timbra, se certifica la firma ante escribano, o algún acontecimiento que haga que no se pudo haber firmado con anterioridad. Por ejemplo, si se muere uno de los firmantes, eso también le da fecha cierta.
Pero ¿qué fecha cierta le da? El de la muerte de la persona. Por ejemplo, se firmó el 10. El 15 muere una de las partes, y el 16 viene alguien a reclamar, el 15 ya tenía fecha cierta. Entonces le podés decir, no, mira, antes de tu reclamo esto ya estaba firmado. ¿Por qué? Porque se murió una de las partes, es imposible que se firme con otra fecha. En cambio, si no se firmó o no se hizo la fecha cierta y alguien viene a reclamar el 16, bueno, le podés decir, pero este contrato ya estaba firmado de ayer. ¿Por qué? Porque no tiene forma de corroborarlo. Para poder oponer, hay que darle la fecha cierta. Eso es. ¿Se entiende con un poco mejor con el ejemplo? Diego, Sí, Pablo, decime. Pablo, te hablo. El escribano, como vos decías, aparte de dar fecha cierta del momento de la firma, ¿no da acreditación de persona también, a diferencia del timbrado? Sí, sí. Porque me parece que eso también puede ser importante, porque si no, cualquiera de las partes le puede decir, yo no firmé ese boleto. Entonces vos tenés que después o recurrir a un perito para que detecte si la firma en realidad fue puesta por esa persona o no. Y bueno, es como que por ahí decís, bueno, te ahorras unos pesitos en el timbrado, pero por otro lado, si no conoces a la persona o lo que fuera, lo ganas en tranquilidad, dándole la acreditación de persona mediante el escribano, me parece. Sí, No sé sí, sí, tranquilamente. A ver, yo siempre recomiendo ir a certificar firmas ante escribano, no a timbrar. Me parece una práctica más fácil, más rápida y más certera. Pero bueno, la del timbrado, igualmente, si vos venís y después me desconocés la firma, vos vas a tener que probar que la firma no es tuya. No se invierte la carga de la prueba. No es que vos decís que no y yo tengo que probar que es tuya. Vos dijiste que no, vos acreditalo. Entonces, si vos querés hacer una pericial caligráfica vos, adelante. Pero no, normalmente yo siempre sí aconsejo ante escribano público porque te pide el documento, acredita identidad y todo. bárbaro. Gracias, Diego. De nada. Dice, igual se puede desconocer la firma del escribano, o sea, la firma certificada ante escribano, sí. Sí, pues puede ser que, a ver, escribanos truchos también hay, lamentablemente. Entonces sí, pero tenés que hacer una acción civil o penal de falsedad. Y para un reclamo legal se puede hacer igual desde el momento que dice que se hizo, aunque no tenga fecha cierta. No entiendo la pregunta, Natalia. Supongamos que tenés un reclamo y lo querés hacer aunque no tenga fecha cierta, sí, no habría ningún problema. No sé si entendí bien la pregunta. Dice, ¿qué pasa en el caso de que la persona venda 2 veces el mismo inmueble con un boleto de compraventa sin certificación de firma ni timbrado? El primero que consiga la escritura y la posesión se queda con la casa y que comiencen los juegos del hambre. Básicamente. El primero que escritura y el primero que se mete adentro se queda con la casa. Incluso puede pasar que se venda con 2 escrituras distintas, porque ha pasado, mega causa del registro, se vende con escrituras, 2 personas con escrituras, no importa la fecha, el primero que se mete adentro de la casa y consigue la posesión, se queda con la casa. Incluso si la escritura del otro es de fecha anterior. El que reúne título y modo, es decir, escritura más posesión, se queda con el bien. Sí. Ahí lamentablemente es muy pragmático la ley. Romina, vi que ahí tenías la mano levantada, no sé si querías hacer alguna pregunta. Sí, hola Diego, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, decime. Ahí está. Tengo que tasar un inmueble que en realidad lo fui a ver el día viernes y está como bastante explotado, digamos, tiene como varias cosas para hacer. Y yo le sugerí al dueño, son 3 herederos en realidad, le sugerí que, bueno, que para levantar un poco el precio deberíamos darle una lavada de cara, arreglarlo un poco en realidad. Está descuidado nada más. Bueno, uno de los dueños me llama hoy por teléfono que efectivamente él va a poner el dinero para arreglar el inmueble, pero que él quiere que quede asentado, o sea, ellos tienen como 2 abogados. Yo voy a ser la encargada de la venta. ¿A dónde debería dejar asentado eso que él pone ese dinero para que después le sea restituido con la posterior venta? ¿Se entiende? Sí, en un contrato que haga con el resto de los condóminos. Igualmente, aunque no lo dejes establecido en ningún lado, es una mejora, y toda mejora que haga un condómino es exigible desde el momento de la realización para con otros. Es decir, no, está bien que lo quiera dejar, es una buena práctica, pero así no lo dejara, lo puede cobrar, porque es una mejora que hizo en un condominio. El tema es que después va a tener que empezar a reclamarle a los restantes. Entonces, si a lo mejor se hace un convenio,
o un pacto con los restantes condóminos donde se deja establecido que él invirtió tal o cual cantidad de dinero y que al momento de la compra le será restituido como una cláusula de un contrato. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, era eso, Diego, gracias. ¿No? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna otra cuestión? Lo último, si puede ser. Sí, sí. Con respecto a, bueno, hace poco hicimos una venta de un inmueble, recurrimos a 2 escribanos y había mucha diferencia en su presupuesto. Y la diferencia estaba en el impuesto en el COTI. Sí. Yo no sé cómo es el cálculo, porque había mucha diferencia. Estamos hablando casi de casi 50.000 pesos con respecto al otro. Mi pregunta es la siguiente: ¿hay alguna manera de nosotros podamos ver ese cálculo de cómo lo determinan al COTI, digamos? El COTI es un porcentual, es siempre el mismo. Si hubo una diferencia en el presupuesto entre 2 escribanos por el COTI, significa que uno declaró una base imponible superior al otro. Claro, en base a la base imponible, claro. ¿Cómo se puede calcular? ¿Cuál es el porcentaje de... Déjame ahora que lo revise, no recuerdo con exactitud porque se me confunde si era el 1,5 o el 3. Dame 2 segundos, ya te lo corroboro y te lo digo. Porque... Ah, bien, pero entonces el COTI, digamos, es un porcentaje de la base imponible que figura en el inmueble. Es el 1,5 del valor de la escritura. Ah, el 1,5. Sí. Bien, gracias, Diego. No, de nada. Romina, creo que tenías la mano levantada, no sé si quedó levantada de antes. Perdón, quedó levantada de antes. No hay problema. Ahí me preguntan si no es el ITI. El ITI y el COTI son 2 cosas distintas. No sé si, perdón, si algunos no saben lo que es el ITI y el COTI. El ITI es el impuesto a la transferencia inmobiliaria o de inmuebles, que se paga ganancias o ITI, dependiendo de qué año es la adquisición, si es antes o después de 2018. En cambio, el COTI es el valor que se paga cuando la operación supera un monto determinado, que eso lo va haciendo AFIP. Actualmente, no recuerdo si se había actualizado, pero el COTI, perdón, son cuestiones que se van actualizando, es cuando el valor de venta es mayor a 1.500.000. Entonces, cuando el valor es mayor a 1.500.000, se hace el COTI y es el 1,5% del valor escriturado. En cambio, el ITI, el impuesto a ganancia, dependiendo cuál toca, es independiente del valor de la operación, siempre y cuando, bueno, el tema de las bases imponibles y eso. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se pagan ambas, el ITI y el COTI, o ganancias y COTI, siempre y cuando superen los montos, sí. Perfecto. Bueno, hoy no hicimos corte, hoy le dimos de corrido, espero que les haya servido y les haya sido de utilidad la parte más bien práctica, este de vuelta, con algunas preguntitas, algunas cosas de casos puntuales o que les pudieran aparecer. Ahí dice que es, salvo para vivienda única, en realidad, ya es hilar fino, pero se los aclaro porque quedó ahí en el chat, el COTI se puede pedir una exención. Cuando vos vendés una vivienda única, una vivienda hogar de asiento de la familia, por otra, es decir, para cambiarlo por otra casa donde vas a vivir como vivienda única, se puede pedir una exención. Y es el 1,5 de la totalidad, no del exceso, no de la totalidad. Cuando supera la base, ingresa y el 1,5 de la totalidad. Espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad. Espero que les hayan servido las clases, tanto las de la primera módulo como este segundo, y que les sea productivo el cursado, que continúen bien los próximos módulos, y espero verlos en el ejercicio profesional, ya sea por tribunales o por algún lugar haciendo alguna tasación. Para el resto, nos vemos en algún otro momento, y bueno, suerte en el cursado y que arranquen bien el próximo lunes con el módulo 3.